La tripulación de vuelo le quemó el brazo a un director ejecutivo negro con una bandeja humeante, sin saber que estaba auditando la aerolínea y vigilando cada movimiento. Debes unirte a nuestro canal y suscribirte, porque solo quienes creen que ningún director ejecutivo negro debería ser amonestado por guardar silencio lo harán antes de que comience esta historia. La primera señal de incomodidad fue el calor, un movimiento repentino del carrito, un leve roce metálico y luego un chisporroteo. El borde hirviente de una bandeja metálica de comida se inclinó lo justo para derramar un poco de caldo humeante y verduras abrasadoras sobre el antebrazo desnudo del hombre del asiento. 1A Grant Maddox no gritó. Inhaló con fuerza entre dientes, con la respiración atrapada como un cristal roto en su garganta. Un dolor punzante le recorrió la piel, y por una fracción de segundo, el tiempo pareció ralentizarse. El líquido se le pegó al puño de la camisa antes de empaparla, quemándole la piel. Su mano derecha se contrajo por reflejo, pero resistió el impulso de levantarse de un salto. Todas las miradas en primera clase se habían vuelto para mirar. El auxiliar que empujaba el carrito, el supervisor de vuelo Carlton Rich, apenas se inmutó. «Mis disculpas», murmuró Carlton, aunque su tono carecía de remordimiento. Sus labios se curvaron en algo más parecido a una sonrisa burlona que a un ceño fruncido. Grant lo miró a los ojos, con calma, en silencio, pero con una mirada más fría que el calor que le quemaba el brazo. El silencio se extendió entre ellos. La cabina circundante se quedó en silencio, los pasajeros medio girados en sus cómodos asientos, algunos fingiendo no mirar, otros con la mirada fija. Un hombre al otro lado del pasillo bajó su periódico. Otro buscó a tientas su teléfono. Grant finalmente habló, con voz serena. Esa bandeja estaba casi hirviendo. Carlton se encogió de hombros exageradamente. Es comida de avión, señor. Viene caliente. Quizás la próxima vez no estorbe. Hubo un destello de movimiento 2 filas atrás. Un hombre alto y delgado con una chaqueta marrón se removió ligeramente en su asiento, pero no se levantó. Su mirada, oculta tras unas gafas de leer, se fijó en Carlton con silenciosa intensidad. Otro hombre sentado junto al pasillo ajustó su reloj y comenzó a recorrer la cabina con indiferencia. Ninguno llamó la atención. Ambos observaban a Grant, pero el hombre al que protegían no daba señales todavía. Se recostó lentamente. Su brazo herido aún irradiaba dolor, ya fruncido con signos de quemadura. La manga se le pegaba húmeda a la piel. Resistió el impulso de secársela. Sin embargo, sus pensamientos se agitaban bajo la superficie. Observar, registrar, no interferir. Esa había sido la directiva de Virelux Holdings, el conglomerado propietario de Apex Skies y otras 14 marcas de servicios de lujo. Grant no era un pasajero cualquiera. Era el auditor financiero jefe de Virelux, y volaba bajo el alias de Martin Graves. Su verdadera identidad estaba oculta, su itinerario borrado, su perfil en línea alterado. Solo 2 hombres a bordo sabían quién era en realidad, y eran ellos quienes ahora observaban la cabina con distanciamiento clínico. Se suponía que esta sería una auditoría silenciosa, sin interferencias, sin revelaciones. Grant había sido enviado para investigar quejas, acusaciones de maltrato, racismo y violaciones de seguridad. Los rumores habían circulado durante meses, y las respuestas internas de Apex Skies habían sido, en el mejor de los casos, vagas. Así que Virelux lo envió sin previo aviso, sin documentación y completamente invisible para la dirección de Apex. Pero Apex ya estaba fallando la prueba. Grant flexionó los dedos lesionados bajo el mantel de su bandeja plegable. El dolor había empezado a latir, agudo, rítmico e insistente. Los bordes de su visión se estrecharon ligeramente a medida que la adrenalina entraba en acción, intentando enmascarar el trauma. Aún así, mantenía la respiración tranquila. Carlton, mientras tanto, ya empujaba el carrito por el pasillo, como si nada hubiera pasado. Otro asistente, joven, nervioso y claramente desorientado, se detenía cerca del asiento de Grant. «Señor, ¿quiere que me traiga una, toalla fría, o algo así?» Carlton espetó desde el centro de la cabina. «Jeremy, sigue adelante. Esa sección espera». El auxiliar más joven se quedó paralizado, miró a Grant con impotencia y luego se retiró cabizbajo. Grant no se movió. Simplemente giró la cabeza observando lentamente las reacciones en la cabina. Un hombre de negocios a su izquierda apartó la mirada con torpeza.
Un adolescente junto a la ventana lo observaba con los ojos muy abiertos. Un hombre cerca de la parte delantera, de mediana edad, con la chaqueta de piloto colgada del brazo, seguía sosteniendo su teléfono, grabando discretamente. Grant anotó mentalmente el número de su asiento. Dio 2 golpecitos a su reloj inteligente. Eso fue todo. En la parte trasera, el hombre de la chaqueta marrón recibió la señal silenciosa. Desvió su atención de Carlton a los pasajeros. Se intercambiaron sutiles asentimientos. Su compañero comenzó a sincronizar los datos de la cabina, los registros de Wi-Fi, las capturas de movimiento con marca de tiempo, cualquier contenido multimedia que se subiera o compartiera. No eran simples guardaespaldas. Formaban parte de un grupo de trabajo silencioso, creado precisamente para este tipo de misión. Grant se recostó ligeramente. El dolor aún le latía en el antebrazo, y bajo esa apariencia controlada, su mente corría. No era un accidente. Había visto suficiente negligencia en su carrera como para distinguir entre un accidente y una intención enmascarada. La expresión de Carlton Rich no mostraba rastro de arrepentimiento, solo desdén. ¿Cuántas veces se había salido con la suya este hombre?, se preguntó Grant. Y lo que era más importante, ¿cuántas otras personas habían sido ignoradas al hablar? Apretó la mandíbula. Otro pasajero al otro lado del pasillo, calvo, pálido, de unos 50 años, se inclinó y susurró. ¿Estás bien? Grant asintió sin girarse. Estoy bien, pero no lo estaba. Tenía la piel quemada. Su misión se había visto comprometida, pero no de la forma que temía. No por la exposición, por la claridad. Ahora tenía algo mucho más valioso que un montón de papeleo y testimonios anónimos. Tenía pruebas de primera mano, visuales, médicas, documentadas. Carlton, sin saberlo, había logrado lo que ninguna queja interna ni correo electrónico de recursos humanos podría lograr. Había convertido la auditoría en algo personal. Grant volvió a mirar hacia el pasillo, donde Carlton reía suavemente con otro miembro del equipo, bebiendo una uva del carrito de comida. El hombre aún no lo sabía, pero la carrera que había dedicado 20 años a construir acababa de ser incendiada por su propia mano. Grant se miró el brazo. La piel estaba roja, ampollada, llena de dolor. No volvió a hablar. Todavía no. Pero en su mente, la línea estaba trazada. Esta no iba a ser una auditoría más, iba a ser algo personal. En el momento en que la bandeja se volcó, el tiempo pareció detenerse. Un repentino calor abrasador se derramó sobre el antebrazo derecho de Grant Maddox, y el siseo del líquido caliente al rozar la piel llenó el silencioso espacio alrededor del asiento 2A. Un vapor se elevó bruscamente de su regazo, cuando la bandeja metálica cayó al suelo con estrépito. Grant jadeó, con la respiración entrecortada mientras el dolor crecía como fuego bajo su piel. Apretó los dientes y se apartó instintivamente, con la mandíbula apretada mientras resistía el impulso de gritar. El mantel blanco que cubría sus rodillas se empapó al instante, oscureciéndose con el caldo y las verduras, algunas de las cuales se adhirieron a su piel ahora enrojecida. Frente a él, el supervisor de vuelo Carlton Rich no se inmutó. Permaneció impasible, bandeja en mano, con los ojos entrecerrados ligeramente. No hubo disculpa, ni rastro de preocupación. Solo la mirada persistente y satisfecha de alguien que se sentía justificado. «Debe ser agradable, ¿eh?», Srenia repitió Carlton, más despacio esta vez, casi como si saboreara el momento. Grant lo miró fijamente, atónito. Le palpitaba el brazo, con ampollas rojas y furiosas que ya le crecían bajo la manga arremangada, pero no dijo nada, todavía no. No allí. Los pasajeros de primera clase que lo rodeaban lo miraron confundidos. Algunos fruncieron el ceño, inseguros de lo que acababan de presenciar. Un hombre tomó su teléfono, dudó un momento y luego, lentamente, comenzó a grabar detrás de un periódico. «Necesito atención médica», dijo Grant con calma, con la voz tranquila a pesar del escozor que le roía los nervios. Le temblaba ligeramente la mano mientras presionaba una servilleta de lino sobre la quemadura, intentando contener el calor. Carlton arqueó una ceja y esbozó una sonrisa burlona. «Estarás bien», dijo con desdén. «Los accidentes ocurren». Grant sostuvo su mirada sin pestañear. Ya había visto esto antes, ese tipo de juego de poder disfrazado de incompetencia. La precisión del derrame, el ángulo de la bandeja,
El comentario sarcástico no fue un fallo de coordinación, fue una decisión, y esa decisión acababa de convertir una auditoría rutinaria en algo mucho más personal. Desde la cocina, un auxiliar de vuelo junior se acercó vacilante. Parecía recién salido del entrenamiento, con los ojos muy abiertos mientras sostenía una toalla fría y un pequeño botiquín de primeros auxilios. «Señor, yo...» «Vuelva a su posición», espetó Carlton, interrumpiéndolo bruscamente. El joven auxiliar se quedó paralizado, con expresión de conflicto, y luego retrocedió lentamente con la toalla aún en la mano. Los dedos de Grant se cerraron en un puño suelto debajo de la mesa. Sintió la urgencia de actuar, pero no con ira. No, todavía no. La estrategia debía mantenerse intacta. Estaba allí bajo un alias por una razón. Reaccionar emocionalmente solo socavaría lo que venía a demostrar. En cambio, bajó la mirada, evaluando la lesión. Una capa de piel ampollada había empezado a formarse, tirante y brillante bajo la quemadura. Exhaló lentamente por la nariz, ocultando el dolor. «Me gustaría presentar un informe oficial del incidente», dijo con calma y claridad. Carlton se inclinó, bajando la voz, pero no lo suficiente como para evitar ser oído. «¿Crees que vas a conseguir que la compasión se haga la víctima aquí?» Su tono destilaba desdén, tan alto que media cabina lo oyó. Hubo una pausa, un silencio agudo y eléctrico, mientras los pasajeros de alrededor formaban la fila. Fue un error. Grant no necesitó alzar la voz, ni siquiera volvió a mirar a Carlton. En cambio, dio 2 golpecitos a su reloj inteligente, con indiferencia, como si mirara la hora. Pero la señal estaba preprogramada. 2 filas detrás de él, uno de sus hombres se movió, un agente delgado y bien vestido con una chaqueta marrón llamado Dante. Sin decir palabra, Dante sacó su teléfono y comenzó a grabar, comenzando por el insulto que escuchó. Los pasajeros susurraban en voz baja. Un hombre le murmuró a su compañero: «¿Viste eso? Eso no pareció un accidente». Otro se removió en su asiento, mirando la pantalla de su teléfono donde el video se reproducía con silencioso horror. Carlton, inconsciente de la tormenta que había desatado, simplemente continuó con el servicio. Sus pasos pesados, su actitud impenitente. La respiración de Grant se calmó. Permaneció sentado, con el brazo quemado apoyado suavemente en el borde de la mesa, con la servilleta aún presionada. Sus ojos se dirigieron al botón de llamada de arriba, luego volvieron a su alrededor. Todo, cada mirada, cada palabra, era un punto de datos. No era solo un hombre sufriendo, era un auditor que registraba la podredumbre sistémica en tiempo real. Cuando un auxiliar de vuelo diferente finalmente se acercó con agua casi 20 minutos después, no dijo nada. Simplemente dejó el vaso y se alejó sin mirarlo. La mente de Grant ya estaba en marcha. La lesión era una prueba. La negativa de Carlton a ayudar o permitir ayuda era documentación. ¿El insulto? El punto de inflexión. Y si así era como Apex Skies operaba bajo el escrutinio de los ojos de primera clase, ¿qué ocurría en clase turista, donde no había teléfonos, ni expectativas, ni organismos de control? Se removió ligeramente en su asiento, sintiendo el ardor latir en su brazo como una bengala de advertencia. Ya no se trataba de él. Se trataba de lo que Apex creía que podía hacer sin consecuencias. El auxiliar de vuelo junior pasó de nuevo. Grant lo miró brevemente. Había algo allí, vergüenza tal vez, o culpa. Pero el joven apartó la mirada rápidamente. Afuera, las nubes se deslizaban suavemente mientras el avión planeaba hacia adelante. En el interior, la tensión era cada vez mayor, silenciosa e invisible para el ojo inexperto, pero palpable para quienes sabían mirar. Grant permaneció inmóvil, pero su mente calculaba, diseccionaba, se preparaba. Ya tenía suficiente para armar jaleo, pero no estaba allí para armarlo. Estaba allí para construir un caso lo suficientemente hermético como para derrumbar a un gigante. Y Carlton Rich acababa de entregarle la cerilla. No fue un accidente, y la quemadura en su piel lo confirmó. El líquido hirviente golpeó el brazo de Grant antes de que tuviera tiempo de procesar el movimiento. Un dolor punzante le atravesó el antebrazo cuando las verduras y el caldo humeantes se derramaron de la bandeja inclinada directamente sobre su piel. Se estremeció instintivamente, retirando el brazo, pero el daño ya estaba hecho. El chisporroteo agudo de la piel al chocar con el líquido hirviendo fue silencioso, pero inconfundible.
Sus dedos temblaron ligeramente mientras se aferraba al reposabrazos, con la mandíbula apretada. Su rostro permaneció sereno, aunque su cuerpo gritaba lo contrario. Carlton Rich, el supervisor de vuelo responsable del derrame, no ofreció disculpas. Ni un solo reconocimiento, ni un atisbo de preocupación. Simplemente se quedó allí, con la bandeja aún en la mano, los ojos desprovistos de remordimiento. Una leve sonrisa, casi de satisfacción, se dibujaba en la comisura de sus labios, una expresión que no correspondía a la de un hombre que acababa de causar una lesión grave. Los pasajeros cercanos hicieron una pausa a medio bocado, y sus conversaciones se apagaron al oír el olor a comida demasiado cocida y el sonido de los cubiertos al moverse, dando paso a un silencio denso. Grant inhaló profundamente por la nariz. Sentía que la quemadura se intensificaba. La piel de su brazo, ya inflamada, se ponía roja como la pólvora. Pero no habló. Todavía no. No con emoción, ni sin pensarlo 2 veces. Su mente, entrenada por años de auditorías de alto riesgo, adoptó un modo familiar: documentar, observar, soportar. Un auxiliar de vuelo más joven, delgado y nervioso, con los ojos muy abiertos y manos temblorosas, notó la lesión y se abalanzó sobre él con una toalla húmeda. «Señor, déjeme...» «De vuelta a la fila», ladró Carlton sin siquiera mirar, con la voz como el chasquido de un látigo. El joven se quedó paralizado a medio paso, entre el deber y el miedo. Bajó la toalla, dio un paso atrás y se desvaneció en el fondo. Grant observó todo lo que sucedía, cada gesto, cada rostro. Los pasajeros cercanos se miraron entre sí, intentando decidir si habían presenciado un accidente o algo mucho peor. Grant alzó la voz con calma, con un tono firme a pesar del dolor punzante en el brazo. «Necesito atención médica, y me gustaría presentar un informe sobre este incidente». Carlton se giró lentamente, mirándolo de frente. «¿Crees que vas a ver a la compasión haciéndose la víctima aquí?», swingó, con la voz tan alta que se oyó hasta media cabina. Su tono no solo era despectivo, sino desafiante, denigrante. Cada sílaba estaba impregnada de condescendencia. En ese momento, la atmósfera cambió. Algunas cabezas se giraron bruscamente. Un hombre al otro lado del pasillo, vestido con ropa informal de negocios, levantó el teléfono y fingió revisar sus mensajes, pero la luz roja de grabación parpadeó en la esquina de la pantalla. Una mujer en clase turista se inclinó hacia un lado, asomándose por la cortina mientras los susurros comenzaban a extenderse por las filas. La tensión que había estado latente bajo la superficie finalmente se quebró. Grant no respondió de inmediato. En cambio, tocó sutilmente su reloj inteligente 2 veces. El movimiento fue preciso y practicado. En algún lugar detrás de él, comenzó la reacción en cadena. Sentado 2 filas atrás en clase turista plus, un hombre delgado con una chaqueta marrón llamado Dante se inclinó ligeramente hacia adelante. Mostraba la silenciosa atención de quien está acostumbrado a observar, no a hablar. Al recibir la señal, abrió su bolso de cuero, sacó unas gafas y tocó el lateral. La cámara integrada se activó al instante. Al otro lado del pasillo, otro hombre, de hombros anchos, pulcro y discreto, ajustó su teléfono debajo de la bandeja, iniciando una grabación sincronizada. Ninguno de los dos se movió bruscamente ni pronunció palabra. Sus rostros permanecieron serenos, integrándose con el bullicio de la cabina. Dante accedió al Wi-Fi de a bordo, se conectó a un servidor proxy seguro y comenzó a transmitir en directo el incidente a un portal cifrado. Cada segundo, cada expresión, cada voz, desde las duras órdenes de Carlton hasta los jadeos apagados de los pasajeros cercanos, se preservaba fuera del avión, fuera del alcance de la aerolínea. De vuelta en el asiento 1A, Grant ajustó su postura. El dolor aún latía en su piel, pero sus ojos brillaban de claridad. La habitación ya no era una cabina, era un tribunal, y Carlton acababa de testificar contra sí mismo sin darse cuenta. Se miró el brazo. Se le estaban formando ampollas, la piel estaba arrugada y sensible. Sabía cómo era una quemadura de 3er grado. También sabía que el protocolo exigía que la tripulación administrara primeros auxilios, documentara la lesión y contactara con asistencia médica, pero nada de eso había sucedido. Carlton estaba cerca, con los brazos cruzados, fingiendo examinar la cabina como si nada hubiera sucedido. «Señor», repitió Grant esta vez más alto, «solicito acceso a suministros médicos y al registro de incidentes». Carlton ni siquiera se giró.
Solicitud denegada, dijo rotundamente y se alejó. Desde unos asientos atrás, un murmullo. Eso está mal. Otra voz. Alguien debería intervenir. Pero nadie se movió, todavía. El efecto espectador se cernía sobre él a 38.000 pies de altura. Grant permaneció inmóvil. Su mente catalogó cada detalle. El silencio de los auxiliares, las expresiones de los pasajeros, los protocolos que se ignoraban descaradamente. Ya no se trataba de dolor personal, era sistémico. No se trataba del mal comportamiento de un solo hombre. Era un entorno que lo permitía. Su mirada se desvió hacia el respaldo del asiento delantero. Su reflejo era apenas visible en la pantalla oscura del sistema de entretenimiento a bordo. Tranquilo, pero ardiente. No solo su brazo, sino su propósito. Cada injusticia era una entrada más en su libro de cuentas mental. Cada inacción era combustible. Había venido en este vuelo como un auditor invisible. Pero ahora, lo supiera Carlton o no, la auditoría se había convertido en algo mucho más condenatorio. Carlton pensó que estaba humillando a un pasajero. No sabía que estaba arruinando su carrera, decisión tras decisión. Un dolor atravesó el brazo de Grant como un rayo, agudo, abrasador, inmediato. Se sacudió ligeramente en su asiento. Un leve siseo escapó entre sus dientes apretados. Su piel ya había empezado a hincharse, la zona alrededor de su antebrazo se enrojecía y se enfurecía mientras el vapor subía de la manga de su camisa. Pero Grant no gritó. No se inmutó más de lo necesario. Se sentó erguido, respirando por la nariz, con la mirada fija en Carlton Ridge. Carlton no se disculpó. Ni siquiera fingió que había sido un accidente. En cambio, sonrió con suficiencia, como si desafiara a Grant a montar una escena. La bandeja que había sido volcada seguía en sus manos, con el contenido esparcido por el reposabrazos y el regazo de Grant. Un tenue pero nítido reguero de caldo caliente goteaba hacia el suelo. ¿Hay algún problema?, preguntó Carlton con voz fría y despectiva, mientras cambiaba el peso del cuerpo al otro pie. No esperó respuesta antes de seguir adelante, dejando tras de sí el olor a verduras quemadas y el leve escozor de la humillación. Grant permaneció inmóvil. Extendió la mano sana para secarse el antebrazo con el borde de una servilleta, con cuidado de no reaccionar visiblemente. Cada movimiento era deliberado, mesurado. Sin embargo, por dentro, su mente trabajaba rápido, catalogándolo todo. El ángulo con el que Carlton se acercó, el tono de su voz, la naturaleza deliberada del derrame. No se trataba de una agresión impulsiva. Era un comportamiento arraigado en la confianza, un sentimiento de derecho. Un auxiliar de vuelo, joven, quizá de 25 años, con manos temblorosas y ojos ansiosos, se acercó apresuradamente con una toalla. «Señor, permítame ayudarle». «Retroceda», espetó Carlton desde la cocina, sin siquiera darse la vuelta. El joven se quedó paralizado a medio paso, luego miró nervioso a Grant antes de retirarse. Grant respiró hondo, tranquilizándose. «No se trata de dolor, se trata de un patrón». Golpeó su reloj inteligente 2 veces debajo de la mesa. Una suave vibración confirmó la señal. Esa era la señal. Su equipo de seguridad, sentado en clase turista, comenzaría a documentar discretamente cada movimiento. Al otro lado del pasillo, un hombre con una sudadera gris levantó sutilmente su teléfono. Parecía estar revisando un mensaje, pero la lente captó la retirada de Carlton, el vapor que emanaba y las expresiones atónitas de los pasajeros cercanos. El hombre se llamaba Owen Talbert, piloto fuera de servicio de una aerolínea de la competencia. Grant aún no lo sabía, pero Owen había presentado múltiples denuncias por discriminación en su propia empresa. Lo que capturara ahora pronto sería vital. El silencio se prolongó con torpeza. Algunos pasajeros se removieron incómodos. Un hombre se aclaró la garganta, pero no dijo nada. Grant levantó la mirada y escudriñó lentamente los rostros a su alrededor, calculando, fijándose en quién había visto y quién fingía no verlo. Un hombre mayor, unas filas atrás, apartó la mirada en cuanto sus miradas se cruzaron. Un momento después, Grant pulsó el botón de llamada de vuelo. La luz parpadeó. No llegó nadie. Pasaron los minutos. Lo pulsó de nuevo. Seguía sin haber nada. Finalmente se levantó, no de golpe, sino con un propósito controlado, y se dirigió a la cocina. Carlton estaba apoyado en un mostrador, bebiendo de un vaso metálico como si nada hubiera pasado. «Me gustaría hablar con el capitán»,
dijo Grant con calma, a pesar del dolor que le latía en el brazo. Carlton entrecerró los ojos. No puede. Creo que tengo derecho a denunciar un incidente relacionado con... He dicho que no, interrumpió Carlton. Bajó la voz, pero el veneno permaneció. Usted no está al mando aquí. Siéntese y deje de intentar causar problemas. La mirada de Grant no vaciló. Entonces me gustaría asistencia médica y presentar un informe. Carlton se inclinó ligeramente, con el aliento agrio por el café y algo más. ¿Crees que vas a conseguir que la compasión se haga la víctima aquí? Dijo con la voz más alta, lo suficientemente alta como para que los pasajeros cercanos lo oyeran. Tú mismo lo causaste. Te abalanzaste justo cuando yo pasaba. La declaración quedó suspendida en el aire. Por un instante silencio, luego murmullos. Un pasajero en clase ejecutiva le susurró a su vecino. Dos más levantaron discretamente sus teléfonos, fingiendo revisar mensajes, pero las cámaras ya estaban grabando. Lo que Carlton acababa de decir no solo era ofensivo, sino condenatorio. Grant retrocedió sin decir palabra. Regresó a su asiento, sentándose con cuidado, aunque el calor en el brazo le dificultaba descansar con naturalidad. Todo su instinto quería responder, desafiar la mentira, llamarla por su nombre. Pero esto ya no era solo una confrontación, era una prueba. Dante, uno de los guardias de seguridad de Grant, sentado en clase turista, abrió una tableta dentro de su maletín y comenzó a subir datos a un servidor seguro. Señaló la hora del comentario de Carlton, el ángulo de la grabación del teléfono de Owen y 3 dispositivos de pasajeros detectados accediendo a aplicaciones de cámara dentro del alcance. En la parte delantera, Carlton garabateó algo en un portapapeles. Sus movimientos eran bruscos y bruscos. Más tarde, esa página se presentaría como informe oficial del incidente. Uno que afirmaba que Grant había actuado con agresividad, arrancándole la bandeja de las manos a Carlton. Sin testigos, sin vídeo, solo una historia construida sobre la arrogancia y la suposición de que nadie la cuestionaría. Pero esta vez, alguien lo haría. De vuelta en su asiento, Grant cerró los ojos un momento, intentando reprimir el calor que ahora era más que físico. No solo estaba tratando con un empleado deshonesto, estaba descubriendo algo mucho más peligroso, una cultura de impunidad. Carlton no solo actuó, sino que actuó como si tuviera una tapadera, como si ya lo hubiera hecho antes, como si fuera a salirse con la suya otra vez. La cortina de la cocina permanecía medio corrida. Los auxiliares de vuelo se afanaban en un silencio mecánico. Nadie vino a ver cómo estaba. No se ofreció ninguna disculpa. La lesión fue ignorada. Grant abrió su aplicación de bloc de notas encriptada y comenzó a escribir observaciones. Breves, fíticas, precisas. La tripulación rechazó la asistencia médica. El supervisor inventó una declaración. Ninguna respuesta del capitán. La lesión se agravaba, la temperatura subía. Posibles ampollas. Cada detalle importaba. Se ajustó el puño para disimular lo peor de la quemadura y permaneció sentado en silencio mientras el avión continuaba su trayectoria constante hacia el aeropuerto internacional de Halden. Afuera, el cielo se extendía amplio y despejado, ajeno a la tormenta que se avecinaba en el interior. En algún lugar detrás de él, un niño estornudó. Una bandeja tintineó en la cocina, pero Grant permaneció inmóvil, ardiendo por fuera, pero más frío que nunca por dentro. No solo le estaban quemando el brazo, estaban quemando su propio futuro. Las ruedas chirriaron contra la pista cuando el vuelo 908 aterrizó en el aeropuerto internacional de Halden. La cabina se sacudió con la fuerza del aterrizaje, pero Grant Maddox no se inmutó. Permaneció rígido en su asiento, con el brazo izquierdo palpitando bajo la improvisada envoltura de toallas frías y las ampollas presionando contra la tela como ronchas. El dolor era agudo, constante, pero lo agradeció. Lo conectó con los pies en la tierra. A su alrededor los demás pasajeros de primera clase intercambiaban miradas inseguras. Algunos evitaban el contacto visual, otros lo observaban con una nueva sensación de conciencia. Susurros viajaban por el pasillo, suaves y urgentes. Detrás de Grant, Carlton Rich permanecía en la cocina, con los brazos cruzados y el rostro rígido. No había pronunciado una palabra desde el incidente, ni una disculpa, ni una explicación, solo silencio, un silencio tan calculado que se volvió más fuerte que cualquier arrebato.
Mientras el avión rodaba hacia la puerta de embarque, la mirada de Carlton se dirigió rápidamente hacia la pasarela, como esperando que el mundo exterior borrara lo ocurrido dentro. Pero la realidad ya les esperaba. En cuanto se abrió la puerta delantera, 2 hombres con trajes oscuros entraron en la cabina. Se movían con sigilo y determinación, uno sosteniendo una delgada carpeta negra, el otro con un cordón con el sello corporativo de Bairelux Holdings, División de Asuntos Internos. El más alto de los dos examinó la cabina, miró fijamente a Grant y asintió levemente. Carlton dio un paso al frente con tono cortante. «Señor, ¿puedo...?» El hombre del departamento legal, de mandíbula afilada, sienes plateadas y semblante serio, lo interrumpió. «¿Supervisor de vuelo Carlton Rich?» Carlton dudó, pero luego irguió los hombros. «Sí». Se le ha puesto en licencia administrativa inmediata en espera de una revisión interna. Debe entregar su placa e identificación inmediatamente. Las palabras cayeron como plomo. La expresión de Carlton osciló entre la confusión y la incredulidad, y luego a una creciente ira. «¿Qué es esto? No pueden entrar aquí sin más y...» «Sí podemos, y lo estamos haciendo», respondió el hombre con frialdad. La voz de Carlton se alzó. «Es una trampa. Ese hombre me ha provocado». Los ojos de los pasajeros se abrieron de par en par. Un hombre en clase turista volvió a grabar. Otro pasajero sentado frente a Grant murmuró: «Esto está pasando de verdad». Grant no dijo nada. Mantuvo la postura tranquila, la mirada fija al frente. En el interior, calculaba cada paso. La protesta de Carlton continuó mientras 2 agentes de seguridad del aeropuerto se acercaban desde la pasarela. Uno extendió la mano. «Sus credenciales, señor». «Ahora». A regañadientes, Carlton desenganchó su identificación del cordón y se la dio al agente en la palma de la mano. Miró a Grant con veneno en los ojos. «¿Crees que vas a arruinar mi carrera con una treta como esta?» Grant finalmente levantó la vista, sosteniendo su mirada. Su voz era tranquila, serena y gélida. «Ya hiciste esa parte tú mismo». Se hizo un silencio. Entonces, uno de los agentes de seguridad hizo un gesto. «Por favor, hágase a un lado, señor». Carlton, con el rostro enrojecido y respirando agitadamente, fue escoltado fuera del avión. Sus pasos resonaron por la pasarela como las últimas notas de una canción que se apagaba. La cabina exhaló. Dentro de la terminal reinaba el caos. Personal uniformado y transeúntes atónitos observaban cómo los agentes se llevaban a Carlton. Algunos pasajeros empezaron a salir, confundidos y en silencio, mientras que a otros se les apartaba para breves entrevistas. Grant se quedó atrás, flanqueado por su equipo de seguridad. Dante y Reese, ambos con uniforme de oficina, se mezclaban a la perfección con el flujo de profesionales que abarrotaban la puerta. Por fin llegaron los paramédicos. Un joven técnico de emergencias médicas se agachó junto al asiento de Grant. «Señor, ¿puede caminar?» «No», intervino Dante antes de que Grant pudiera responder. «No se moverá hasta que pasemos el siguiente control». «Tenemos la camilla», dijo el paramédico, señalando hacia atrás. Grant finalmente habló, con voz cansada pero firme. «Hagámoslo rápido». Mientras lo llevaban por el pasillo, todos los rostros se giraron. Se escucharon llamadas. La historia ya había empezado a escribirse sola. Un hombre herido en un vuelo de lujo, escoltado por médicos, rodeado de trajes. Pero no era solo imagen. Era estrategia. Para cuando Grant cruzó el umbral de la puerta, una notificación vibró en su teléfono. Era un mensaje seguro de su oficina. Sesión de la Junta activada. Carga de video completa. Visión legal ahora. Exhaló una vez, profundamente. Fuera del avión, justo al otro lado del cristal de la terminal, las furgonetas de los medios de comunicación comenzaban a reunirse. La historia aún no había llegado al público, pero el efecto dominó había comenzado. Y dentro de Bairelux Holdings, ese efecto dominó se estaba convirtiendo en una ola. A pocos pasos de la puerta, uno de los hombres de Bairelux se inclinó junto a la camilla de Grant. «Están consultando el expediente completo de recursos humanos de Carlton. Hay quejas internas. Su expediente personal está marcado por irregularidades». Grant asintió. «Inicien entrevistas con los pasajeros. Prioricen a cualquiera que haya registrado el incidente y revisen los registros de vuelo. Esto no fue un caso aislado». «Sí, señor». Se detuvieron a la entrada de una plataforma de transporte privado.
La voz de Carlton se oía a lo lejos, gritando a cualquiera que quisiera escuchar. «Alega conspiración», murmuró Reese. «Dice que lo orquestaste todo». Grant ni siquiera giró la cabeza. «Déjalo hablar». Se hizo un silencio entre ellos. Entonces Grant añadió: «Cuanto más alto habla, más útil se vuelve». Afuera, el sol se ponía, proyectando largas sombras a través de las ventanas de la terminal. El día estaba terminando, pero el ajuste de cuentas apenas comenzaba. Grant cerró los ojos cuando las puertas de la ambulancia se cerraron tras él. Los medios ni siquiera habían publicado la historia, los titulares no habían bajado, pero no importaba. El daño ya estaba hecho. El hombre al que intentaron humillar se acaba de convertir en el hombre que escribe su destino. Las luces de la sala de conferencias se atenuaron mientras la pantalla se encendía. Múltiples transmisiones de video se reproducían en silenciosa sincronización. Ángulos superpuestos capturados por cámaras de seguridad, dispositivos inteligentes y la propia transmisión encriptada del reloj de Grant. Jonas se recostó en su silla. «Esto va más allá de la negligencia», dijo lentamente. «Si la FAA o el Departamento de Transporte se enteran de esto, nos enfrentamos a una revisión federal, quizás a un castigo total». Grant asintió con los brazos cruzados. «Entonces asegurémonos de que se lo digamos nosotros primero. No porque intentemos ocultarnos, sino porque es la verdad». Dio órdenes directas. Recopilar un expediente de todas las quejas relacionadas con Carlton y rastrear quién autorizó su cierre. Cualquier archivo faltante debía marcarse para su recuperación digital. Se asignó un segundo equipo para rastrear al resto del personal de Apex con quejas reiteradas y sin antecedentes disciplinarios. Fuera de la sala de juntas, el sol comenzaba a ponerse, proyectando un tenue resplandor naranja sobre el horizonte de la ciudad. Pero dentro, la oscuridad se intensificaba. Grant lo sentía, como si estuviera volteando una piedra y observando lo que sale corriendo. No se trataba de un solo malhechor. Era una corrupción sistémica, y había estado creciendo sin control bajo la elegante marca de Apex Skies. Un oficial de cumplimiento junior entró con una hoja de cálculo impresa. «Encontramos algo», dijo sin aliento. «Es una vieja encuesta de salida del personal, una que menciona a Carlton por su nombre. El empleado advirtió que si no cambiaba la dirección, alguien saldría perjudicado». Lo dijo literalmente. La nota fue marcada y borrada un día después. Grant tomó la página y la examinó en silencio. Entonces, sin decir palabra, se lo entregó a Jonas. «Lo sabían», dijo con voz endurecida. Simplemente les daba igual. La sala volvió a quedar en silencio. No porque no estuvieran seguros, sino porque ahora sabían qué hacer. Jonas exhaló lentamente y levantó la vista. «¿Cuál es el siguiente paso?». Grant volvió a la pantalla. Su propio rostro lo miraba en una imagen pausada, con el brazo quemado, la mandíbula apretada y la mirada fija. «Lo desmantelamos», dijo, pieza por pieza. Volvió a sentarse, haciendo una ligera mueca de dolor al ajustar la postura. El vendaje tiró, pero no se inmutó. En cambio, abrió su portátil y empezó a escribir. Una lista de verificación, una estrategia, un plan de colapso, no para la carrera de un hombre, sino para la máquina oculta que lo había permitido durante años. Al levantarse la reunión, la última imagen en la pantalla permaneció congelada. El rostro de Carlton, sorprendido en el acto. Grant no solo iba tras un hombre, sino que se preparaba para desmantelar el sistema que lo protegía. Las puertas de la sede de Apex Skies se abrieron con un silbido cuando Grant Maddox entró en el vestíbulo con suelo de mármol, flanqueado por 2 asistentes de la División de Auditoría Interna de Virelux. El ambiente dentro del edificio había cambiado de la noche a la mañana. Lo seguían miradas, algunas curiosas, otras temerosas, otras calculadoras. Justo ayer, lo habían sacado en silla de ruedas de la terminal del aeropuerto, con un brazo quemado y sin ninguna explicación. Hoy, entró con la espalda recta, las mangas arremangadas y la mirada penetrante. No estaba allí como víctima, estaba allí con plena autoridad, respaldado por la junta directiva de Virelux, y todos en el edificio lo sabían. No hubo intercambios de cortesías mientras se dirigía a la sala de conferencias principal en el 12º piso. El ala ejecutiva, antes llena de charlas informales y una calma con aroma a café, ahora latía con una silenciosa tensión.
Grant no necesitaba una entrada triunfal. Su sola presencia cortaba el ruido como una cuchilla. Dentro de la sala de reuniones, 3 jefes de departamento esperaban en una larga mesa de cristal. Todos hombres, hasta ahora intocables en sus respectivos ámbitos. Felix Marren, de Recursos Humanos, jugueteaba con su bolígrafo evitando el contacto visual. Ron Talcott, de Operaciones, permanecía rígido, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Y Simon Drell, de Cumplimiento de Seguridad, el más callado del trío, miraba la mesa como si la veta de la madera pudiera salvarlo. Grant se sentó a la cabecera, dejó caer una carpeta frente a él y la abrió lentamente. «Comencemos», dijo con voz tranquila y mesurada. «Señor Marren, ¿cómo puede un hombre con 7 denuncias por mala conducta permanecer en un puesto de poder durante más de 3 años?» Felix levantó la vista como sorprendido, parpadeando rápidamente. «Señor Maddox, Algunos de esos casos no fueron concluyentes. Las lagunas procesales retrasaron una investigación completa. Estábamos bajo presión para mantener la dotación de personal, especialmente durante...» Grant levantó la mano, interrumpiéndolo sin alzar la voz. «Basta. Seamos sinceros, señor Marren. ¿Es realmente un fallo de procedimiento? ¿O simplemente es más fácil silenciar a las víctimas que disciplinar al personal?» Félix volvió a abrir la boca, pero no dijo nada. Le temblaban ligeramente las manos. El bolígrafo se le resbaló de los dedos y cayó sobre la mesa de cristal. Nadie se acercó a recogerlo. El silencio se prolongó, denso y pesado. Grant se volvió hacia Ron Talcott. «¿Y usted, señor Talcott? Operaciones aprueba las listas de la tripulación de vuelo. Aprobó los turnos de Carlton Ridge a pesar de las alertas internas. ¿Podría explicarlo?» Ron se inclinó hacia adelante en voz baja y a la defensiva. «No podemos elegir a todos los que vuelan, señor. Las asignaciones de tripulación están automatizadas. Las anulaciones son poco frecuentes». La expresión de Grant no cambió. Y sin embargo, se hicieron 3 anulaciones en los últimos 60 días. Todo para adaptarse a las preferencias personales de Carlton. Incluso una solicitud para evitar ser emparejado con un copiloto negro. ¿A eso le parece poco frecuente, señor Talcott?» El rostro de Ron palideció. Simon Drell se removió en su silla, pero seguía sin hablar. Grant se volvió hacia él. «Señor Drell, usted es el oficial de cumplimiento de seguridad. Los registros de quejas que obtuve muestran al menos 2 solicitudes médicas de emergencia relacionadas con quemaduras o lesiones en los últimos 6 meses. Ninguna se intensificó. ¿Investigaron alguna?» Simon se aclaró la garganta. Ambos incidentes se registraron como leves y se resolvieron internamente. Los pasajeros rechazaron tomar medidas adicionales. ¿Pasajeros? Srenia, repitió Grant. ¿O tripulación? Simon bajó la mirada. Tripulación, susurró. Grant se recostó lentamente, dejando que el peso del silencio volviera a asaltar el lugar. No gritó. No lo necesitaba. La verdad era más fuerte que la rabia. Fuera de la sala la noticia ya se había extendido. Los empleados permanecían en grupos silenciosos, susurrando en las salas de descanso, navegando por los foros que de repente habían cobrado vida. Un portal cifrado se había activado apenas unas horas antes, cortesía del equipo de seguridad de Grant, y los mensajes anónimos ya estaban llegando a raudales. Historias de discriminación, de amenazas, de violaciones de seguridad ocultadas bajo la alfombra y disculpas nunca ofrecidas. No solo los ejecutivos sintieron el cambio. Auxiliares de vuelo junior, personal de tierra e incluso conserjes habían comenzado a presentar sus testimonios. Muchos de ellos habían sufrido en silencio, creyendo que no tenían voz, pero ahora ese silencio se estaba rompiendo. De vuelta en la sala de conferencias, Grant cerró la carpeta que tenía delante y se puso de pie. «Caballeros», dijo con la mirada fija, «han pasado años construyendo muros alrededor de la verdad. Pero esta no es una empresa construida sobre la verdad, sino sobre la evasión». Nadie se movió. Nadie habló. Se giró hacia la puerta, pero antes de irse, miró a los 3 hombres sentados en silencio. «Les sugiero que empiecen a preparar a sus departamentos para una revisión completa de responsabilidades, porque esto ya no es una reunión de cortesía, es un ajuste de cuentas». Al salir al pasillo, pasando junto a personal asustado y rumores susurrantes, el portal encriptado volvió a sonar en su reloj, otra notificación anónima.
Su presencia no solo estaba transformando las políticas, estaba transformando la valentía. Se había convertido en más que un auditor, se había convertido en un espejo de la conciencia de cada hombre. Si ese momento les hizo hervir la sangre y les revolvió el estómago, no se queden callados. Suscríbase y háganse miembros, porque el silencio es la única forma de que se salgan con la suya. La declaración cayó como una bomba. Los periodistas se agolparon frente a la sede de Virelux mientras el abogado de Carlton Ridge, un hombre de mirada fría y traje gris pizarra llamado Warren Dilbeck, subía al podio flanqueado por micrófonos. Mi cliente, anunció con precisión, fue el objetivo de una emboscada corporativa calculada, orquestada por un ejecutivo con una larga tradición de venganza. La lesión que el señor Maddox afirma haber sufrido no fue accidental ni resultado de una mala conducta, sino parte de un complot mayor para justificar una adquisición hostil de Apex Skies. Los periodistas estallaron en preguntas antes de que pudiera retirarse. La frase adquisición hostil se convirtió en el detonante de la siguiente tormenta mediática. Los titulares se arremolinaron en los medios de comunicación y las redes sociales. Ejecutivo atrapado en operación encubierta. Auditor organizó un asalto para tomar el poder. Dentro de su oficina temporal en la sede de Apex Skies, Grant Maddox no se inmutó. Estaba sentado solo, viendo la transmisión de la conferencia de prensa en un monitor de pared. El único sonido en la sala era el zumbido constante de la ventilación del techo y el leve zumbido de su tableta sincronizada con el servidor interno. Su brazo quemado permanecía vendado, el dolor un recordatorio constante, pero no se permitió distraerse. Ya había visto esta táctica antes, desacreditar a la víctima para proteger la estructura, pero esta vez estaba preparado. En cuestión de minutos, Dante, de su equipo de seguridad, entró con una memoria USB y asintió. Recibió el resultado de la revisión forense independiente, con fecha y hora, capas, verificado, sin manipulación. Grant tomó la memoria y la introdujo en su portátil. En pantalla se reprodujeron las imágenes, la aproximación de Carlton, la inclinación de la bandeja, el derrame, la sonrisa burlona y las consecuencias. Cada ángulo había sido capturado, cada segundo contabilizado. Grant exhaló una vez y luego cogió el teléfono. «Envíalo», dijo simplemente. A través de las redes cifradas de Virelux, las imágenes se enviaron a asesores legales, miembros de la junta directiva y medios de comunicación marcados para verificar su integridad. Esta vez no habría demoras. Aún así, Grant sabía que el campamento de Carlton no había terminado, todavía no. Una hora después llegó un nuevo giro. Un hombre llamado Bradley Kern, personal de tierra de Apex Skies, se presentó en una entrevista exclusiva emitida en un canal alternativo. Afirmó haber visto a Grant burlándose del personal antes de embarcar, sugiriendo que el ejecutivo había provocado a la tripulación de vuelo y parecía intentar obtener una reacción. La entrevista cambió a imágenes borrosas de Grant entrando por la puerta, silencioso, concentrado y con un maletín en la mano. Nada en ellas coincidía con la afirmación, pero eso no importó para los titulares. Grant miró la pantalla con la mandíbula apretada. No reconoció a Bradley, pero recordaba el nombre. «Encuentra su expediente», dijo. 10 minutos después, el expediente de recursos humanos apareció en su pantalla. Bradley Kern, empleado en periodo de prueba. Marcado el año pasado por falsificar informes de daños en el equipaje. Recibió 2 advertencias formales. Casi despedido. Aún bajo revisión interna. Grant solicitó una reunión en persona. Bradley entró en la sala tímidamente, vestido con un uniforme arrugado y su placa sujeta torcidamente al pecho. No hizo contacto visual. Grant se puso de pie, caminando lentamente alrededor de la mesa. «¿Sabe quién soy?» «Sí, señor», murmuró Bradley. «Entonces sabe que he leído su expediente». Bradley asintió una vez. «Voy a hacerle una pregunta, solo una vez. ¿Alguien le dijo qué decir frente a la cámara?» Silencio. «Bradley». El joven tragó saliva con dificultad. Se le quebró la voz. «Dijeron que me transferirían, mejor paga. Dijeron que solo tenía que decir que incomodabas al personal. Eso era todo. Solo palabras. No pensé que explotaría así». «¿Quiénes son ellos?» Bradley dudó, luego deslizó su teléfono sobre la mesa. Grant miró los mensajes abiertos. Mensajes de un número privado. Promesas de una bonificación. Un archivo de audio adjunto.
Lo reprodujo. La voz al otro lado era inconfundible, Warren Dilbeck. Digamos que el ejecutivo aumentó la tensión. Nada demasiado atrevido. Solo lo suficiente para que la prensa tenga algo que pensar. Hay una bonificación en efectivo para ti. Transferencia a la estación de Raleigh, piénsalo. Grant no dijo nada. Simplemente pulsó el botón de grabación en su tableta y subió todo a su archivo interno. El equipo legal se encargaría de ahí en adelante. Bradley se hundió en la silla. ¿Voy a ir a la cárcel? Eso no me corresponde a mí decidirlo, respondió Grant. Pero vas a dar una declaración completa, voluntariamente. Si lo haces, alguien podría verte intentando arreglarlo. Bradley asintió con lágrimas en los ojos. Esa tarde la grabación se hizo pública. Warren Dilbeck negó su implicación, pero la voz fue verificada por 2 equipos forenses. El departamento legal de Apex rompió toda relación con la defensa de Carlton y se filtró un memorando interno que demostraba que los ejecutivos de Apex habían aprobado el intento de infiltrar un testigo falso. Las consecuencias no se hicieron esperar. Las autoridades legales intervinieron, se emitieron citaciones, se incautaron dispositivos. Las cuentas de Carlton fueron congeladas a la espera de una revisión. Lo que había comenzado como un caso de mala conducta corporativa se había convertido en una investigación penal por obstrucción, conspiración e intento de difamación. Baerelux Holdings emitió un comunicado de emergencia reconociendo el cambio de alcance. Dentro de su oficina, Grant estaba de pie junto a la ventana, observando una fila de todoterrenos negros que se dirigían a la sede de Apex, al otro lado de la calle. Hombres con trajes oscuros salieron, con maletines sellados, y entraron sin hacer ruido. Dante se acercó. «¿Está pasando?» Grant no sonrió, solo asintió una vez. «Aún no hemos terminado». Volvió a su portátil y abrió una nueva plantilla de informe. Un nuevo título de sección se formó en la pantalla. Cultura de complicidad. Patrones de mala conducta protegida. Porque ya no se trataba solo de Carlton. Se trataba del sistema que le permitía prosperar. Los medios, antes divididos, ahora cambiaron de tono. Denunciante desacredita la defensa de Carlton, decía un titular. Otro declaraba, miembro de la tripulación de tierra confiesa trama de sobornos. Y en medio de todo, Grant Maddox se mantenía inquebrantable. El plan había sido audaz, la resistencia brutal, pero la verdad se estaba apoderando de él. Lo que empezó como una simple auditoría se había convertido en un escándalo de múltiples capas que se desenvolvía en tiempo real. En cuanto Everett Lane pulsó el botón de reproducción, el aire en la pequeña sala de reuniones se electrizó. La sala estaba oscura, sin ventanas y ubicada en un ala tranquila de la planta de cumplimiento de Baerelux, elegida intencionalmente por Grant para mayor privacidad. El audio crepitó brevemente, luego se aclaró. La voz de Carlton Rich se escuchó, inconfundible, petulante, relajada, demasiado segura de sí misma para su propio bien. Los pasajeros son como el ganado, rió Carlton entre dientes. Manténgalos a raya, no hacen preguntas, respondió una segunda voz. Ray Denning, otro supervisor de vuelo. ¿Crees que ese tipo del 12A me vio manipular el libro de registro? Juro que no dejaba de mirarme. Entonces presenta uno nuevo, los mismos números. Cambia la fecha. No es ciencia espacial. La conversación continuó, pasando de burlarse de los acentos de los pasajeros a bromas sobre negar las quejas solo para enseñarles su lugar. En un momento dado, Carlton mencionó un informe de la tripulación de un piloto negro al que desactivó rápidamente, antes de que pudiera llegar a Legal. Grant permaneció inmóvil, con el rostro indescifrable. Pero por dentro, cada palabra le apretaba el pecho. Ya no se trataba solo de él. Nunca lo había sido. Esto era podredumbre. Podredumbre institucional. Everett se removió nervioso en la mesa, con los dedos firmemente apretados alrededor de una memoria USB rota. No sabía qué hacer con ella. Intenté denunciarla antes. Dijeron que no era suficientemente verificable. Hiciste lo correcto, dijo Grant en voz baja, con la mirada fija en el reproductor de audio. Lo mantuviste vivo. El reloj de la pared sonaba más fuerte de lo debido. Grant se levantó lentamente, abotonándose la chaqueta con una precisión que disimuló el incendio que se avecinaba bajo su calma. Miró a Everett, no como un subordinado ni como un denunciante, sino como un compañero de armas.
¿Confías en mí para esto? Srenia preguntó. Everett asintió. Con mi carrera. Eso era todo lo que Grant necesitaba. En menos de una hora, Grant había reunido la Junta de Supervisión Interna. La grabación fue verificada, cotejada con los registros de horarios archivados de Apex, y comparada con una sesión de capacitación a la que asistieron Carlton y Denning 4 meses antes. Nada era casualidad. Las fechas coincidían. Los vuelos registrados presentaban discrepancias en sus registros de incidentes. Varios pasajeros de esos vuelos habían presentado quejas previamente, todas las cuales habían desaparecido misteriosamente. Cuando Grant presentó los hallazgos a la junta directiva de Virelux esa misma tarde, la sala se sumió en un silencio tenso. El director ejecutivo de Virelux, Leonard Brandt, palideció al reproducir el último clip. Carlton se rió mientras se burlaba del acento de un pasajero mayor y luego presumió de haber ignorado un formulario de incidentes de cabina. La base moral se había desmoronado. Esto no es solo un problema de recursos humanos, dijo Grant con tono sereno. Esto es obstrucción, puesta en peligro, falsificación de documentación federal de seguridad y una cultura de supresión. Una pausa. ¿Está pidiendo medidas disciplinarias?, preguntó el director de la Junta, Miles Covington, con voz vacilante. Grant no pestañeó. Solicito una congelación operativa inmediata y total. La sala estalló. El pánico se apoderó de la mesa como una tormenta. Los ejecutivos se apresuraron a revisar sus teléfonos, sus carteras, sus pérdidas proyectadas. Alguien susurró sobre los precios de las acciones. Alguien más maldijo en voz baja. ¿Se dan cuenta del costo? Component placement, preguntó otro miembro de la Junta, visiblemente sudando. Sí, respondió Grant. Pero también entiendo el costo de dejar que esto salga a la luz, literalmente. Si esto se hace público después de otro incidente, no perdemos millones. Lo perdemos todo. Covington se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. ¿Cuál es su recomendación? Grant miró alrededor de la mesa, dejando que el silencio se prolongara lo suficiente como para que pesara. Dejamos en tierra a Apex Skies, todas las aeronaves, todas las tripulaciones, a la espera de una revisión federal completa de seguridad y ética. No era una sugerencia, era una exigencia. Al anochecer la directiva ya se había emitido. Todos los vuelos de Apex Skies debían ser desviados, puestos en tierra o absorbidos por aerolíneas asociadas. Se paralizaron las operaciones, el personal fue enviado a casa. La sede de Apex se convirtió en un pueblo fantasma de la noche a la mañana. Las redes sociales se llenaron de confusión, filtraciones y desvíos de pasajeros. Los inversores buscaban respuestas desesperadamente. Los analistas especulaban con una compra. Nadie conocía la historia completa aún. A la mañana siguiente, cayó el martillo. Carlton Ridge fue arrestado en su casa, a las afueras de Langton Hills. No se fue en silencio. Los vecinos observaron tras las cortinas cómo 2 agentes federales lo escoltaban a un coche sin distintivos. Los cargos se acumulaban como un edificio a punto de derrumbarse. Agresión grave, obstrucción a la justicia, falsificación de registros federales de aviación, conspiración para suprimir violaciones de seguridad. El último cargo por sí solo podría condenarlo a décadas de cárcel. De vuelta en la ciudad, Grant se encontraba en la sala de juntas ejecutivas, rodeado por el polvo aún asentado de sus acciones. No estaba celebrando. No estaba satisfecho. Como el fuego no se había extinguido, solo había revelado la profundidad de la leña seca. Se dirigió al resto de la dirección y dio su última palabra. Apex Skies no reanudaría sus operaciones con su nombre, estructura ni liderazgo actuales. La marca era irredimible, la mancha demasiado profunda. Si dejamos que esto continúe con una nueva capa de pintura, no resolveremos nada, dijo. Solo lo haremos más difícil de ver. Alguien preguntó cuál era el siguiente paso. Grant respondió sin dudarlo. Reconstruimos, desde cero, nuevo nombre, nueva misión, nueva columna vertebral. Y entonces, mirando los informes esparcidos sobre la mesa, cada uno la historia de alguien ignorado, alguien silenciado, alguien perjudicado, pronunció las palabras que definirían el futuro de la empresa. Porque algunas heridas no se alivian con el tiempo, exigen transformación. La tarjeta de acceso de latón encajó en su lugar y las puertas de la sala de juntas se abrieron con un suave zumbido. Grant Maddox entró sin dudarlo. Su brazo izquierdo,
aún recuperándose de la escaldadura, estaba ligeramente envuelto en un cabestrillo de tela transpirable, pero caminaba con paso firme. Tras él, el horizonte de la ciudad de Halden brillaba a través de los paneles de cristal como una cortina descorrida para que el mundo presenciara el cambio. La sala estaba en silencio, salvo por el suave crujido de los papeles y el zumbido de un proyector. Los miembros de la junta directiva de Baerlux Holdings estaban sentados en formación rígida, algunos con los ojos muy abiertos, otros con los labios apretados. En la pantalla, el logotipo de Apex Skies parpadeaba débilmente. Una marca jadeando. Carlton Ridge ya estaba tras las rejas, pero las consecuencias apenas comenzaban. Grant no se sentó. Se acercó a la cabecera de la mesa, colocó una delgada carpeta sobre la madera pulida y dijo: «El proyecto Horizonte comienza hoy». La sala reaccionó como si hubiera recibido una sacudida. Caleb Strickland, jefe de desarrollo estratégico, se inclinó hacia adelante. ¿En serio? ¿Disolver Apex? Grant lo miró a los ojos. No es un cambio de marca, es un renacimiento. Apex ha terminado. Una pausa se extendió por la sala. Jonas Reed, el director legal, respiró hondo. ¿Propones la liquidación? No, dijo Grant con calma. Transformación. No estamos vendiendo las cenizas, estamos construyendo algo mejor a partir de ellas. Retrocedió mientras el proyector cambiaba diapositivas, informes internos, fotogramas de vídeo, listas de personal, registros de mala conducta, todo apilado en un único retrato condenatorio. Estos no son fallos aislados, son podredumbre sistémica. El proyecto Horizonte no se trata de hacer borrón y cuenta nueva, se trata de cambiarlo todo por completo. Siguió un largo silencio. Grant lo dejó pasar. Dejó que el peso de lo que proponía recayera sobre sus hombros. El nombre Apex, antes asociado con el lujo, ahora evocaba imágenes de corrupción y crueldad. La confianza pública estaba destrozada. No había forma de recuperarla. Strickland se frotó la sien. ¿Y cuál es el plan? ¿Un nuevo nombre? Equinox Air, respondió Grant sin pausa. Equilibrio, claridad, transparencia. Se oyeron murmullos en la sala de juntas. Algunas cabezas asintieron lentamente, otras se quedaron con la mirada perdida, atrapadas entre el riesgo y la redención. Jonas se ajustó las gafas. ¿Liderazgo? Limpieza, dijo Grant. Todos los jefes de departamento que propiciaron la cultura del silencio están fuera. Ya he reunido una lista de candidatos internos, hombres que han sido ignorados, silenciados o marginados por alzar la voz. Ahora los elevamos. La última diapositiva en pantalla mostraba un asiento vacío en primera clase, cubierto con una tela negra, con una sola línea de texto grabado debajo, en honor a la responsabilidad. Al final de la presentación no fue necesario votar. La sala de juntas se transformó en una sola. Strickland se puso de pie, asintiendo lenta y firmemente. Entonces, volemos hacia la tormenta y salgamos limpios. A la mañana siguiente, Grant se encontraba solo en la Terminal C del Aeropuerto Internacional de Halden, el mismo lugar por el que lo habían trasladado en camilla apenas unas semanas antes. Las cámaras disparaban a toda velocidad. Los reporteros se apiñaban tras los postes. Una pancarta nueva colgaba sobre la puerta. Equinox Air, justicia en altitud. El momento fue surrealista. Donde una vez el dolor le quemó el brazo, ahora la determinación ardía con más fuerza. Un periodista con voz temblorosa se inclinó sobre la barandilla. «Señor Maddox, ¿cómo encontró la fuerza para seguir luchando?» Grant miró al hombre, un joven reportero que apenas había terminado la universidad, a juzgar por su aspecto. Las cámaras hicieron zoom, pero la expresión de Grant permaneció serena. Tras él, la tripulación de Equinox, diversa, orgullosa, erguida, estaba lista para abordar el primer vuelo oficial. Los asientos estaban lustrados, los uniformes impecables, pero el verdadero cambio se veía en sus ojos. No eran empleados, eran los guardianes de una nueva era. «No se combate el fuego con fuego», dijo Grant con voz firme. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran, su mirada recorriendo la terminal donde pasajeros curiosos y personal de la aerolínea ahora permanecían en silencio y respetuosos. «Se combate con luz». Y cuando despegó el vuelo inaugural de Equinox Air, el último asiento de primera clase quedó vacío, reservado en silencio, con una pequeña placa que decía:
en honor a la responsabilidad, porque el cielo no está realmente despejado hasta que la justicia alza el vuelo. El primer informe llegó al escritorio de Grant Maddox a las 6:14 a.m., escrito anónimamente y marcado a través del nuevo sistema voz desde la cabina. El mensaje era breve pero directo. Uno de los antiguos gerentes está asignando turnos nocturnos como castigo. Dice que está vigilando a quién dominar primero. El remitente no incluía nombre, pero el formato sugería que provenía del personal de tierra, probablemente alguien del equipo de reabastecimiento o carga. Grant no se inmutó. Simplemente cogió su tableta, marcó el informe como investigación prioritaria y pasó al siguiente. A media mañana había 14 más. Cada entrada dibujaba un patrón. Antiguos leales a Apex resistiéndose a la transformación, utilizando la programación como arma, manipulando las reseñas o creando focos de intimidación sutil. No era la crueldad abierta del pasado. Era más silenciosa, como el óxido corroyendo el metal desde dentro. Grant sabía que si no lo erradicaba pronto, la integridad de Equinox Air se deterioraría incluso antes de que pudiera despegar. Esa tarde, estaba al frente de la nueva división de ética, leyendo en voz alta uno de los informes. Su tono era neutral, pero su mirada recorrió lentamente los rostros de todos los jefes de departamento presentes. Esto llegó hace 3 horas, dijo, dejando el periódico. Un coordinador de puertas en Denver recibió la orden de su supervisor de que si te pones del lado de Maddox, serás el primero en caer cuando esta burbuja explote. Murmullos resonaron en la mesa. Algunos se removieron, incómodos. Otros guardaron silencio. Grant examinó la sala, deteniéndose en un hombre cerca del final, Miles Dory, uno de los pocos gerentes de la era Apex que había conservado su puesto durante la transición. Miles bajó la vista hacia su bloc de notas, con el bolígrafo congelado a media pluma. «Construimos esta aerolínea con la verdad», continuó Grant con voz firme. «Pero la verdad sin acción es solo ruido. A partir de hoy, el equipo de ética revisará semanalmente los registros digitales de cada supervisor. Si hay el más mínimo indicio de represalia, se intensificará, sin excepciones». Afuera, el viento aullaba contra los altos ventanales de la sede de Equinox, como si se hiciera eco de la tensión en la sala. Dentro, el ambiente era tranquilo, expectante. Durante las siguientes 72 horas, Grant apenas durmió. Lideró personalmente una serie de auditorías internas, leyendo registros de tiempo, revisando conversaciones marcadas y siguiendo las cadenas de comunicación. No solo buscaba infracciones flagrantes, sino que también buscaba patrones. ¿Quién aprobó qué? ¿Quién no respondió? ¿Quién repitió frases que alguna vez fueron doctrina de Apex? La evidencia condujo a un nombre familiar, Thomas Brigg, un alto oficial de operaciones en la región del Medio Oeste. Había estado modificando discretamente las listas de personal para reclutar a los nuevos empleados, muchos de los cuales eran personas de color o habían presentado quejas durante la era de Apex. Al ser confrontado, Brigg se mostró seguro. «No he hecho nada ilegal», dijo con los brazos cruzados y la voz serena. «Y llevo en esta aerolínea más tiempo que nadie en esta sala». «Tú llevas en Apex», corrigió Grant, mirándolo a los ojos. «Pero en Equinox no medimos la lealtad por el tiempo, la medimos por la integridad». Le entregó a Brigg una carpeta. Dentro había informes documentados de 6 empleados, cotejados con datos de las listas de personal y directivas de correo electrónico con fecha y hora. El rostro de Brigg palideció. Su silla crujió al recostarse, en silencio. «Tienes hasta el mediodía para renunciar discretamente», dijo Grant. «Después, se lo dejo al departamento legal». El reloj marcó con fuerza en el silencio que siguió. Brigg se quedó callado y salió de la sala. Ese mismo día, 3 gerentes más dimitieron, prefiriendo la discreción a la exposición pública. Cada salida fue seguida por un memorando interno, enviado desde la oficina de Grant y firmado por el equipo de ética. Nada de grandes declaraciones, solo hechos y consecuencias. El mensaje era claro. Equinox no era Apex disfrazado, pero incluso mientras la situación se calmaba, las sombras seguían moviéndose. Surgió una filtración, capturas de pantalla de correos electrónicos internos compartidos con un blog poco creíble que afirmaba que el liderazgo de Grant era autoritario. El titular decía: «Cielos amistosos o el reino privado de Maddox». Grant se sentó solo en su oficina esa noche, leyendo el artículo con expresión serena.
El brillo de su monitor iluminó la profunda cicatriz aún apenas visible en su brazo. No se molestó en responder públicamente. En cambio, solicitó una auditoría de transparencia de sus propias decisiones, cada política, cada despido, cada ascenso. Se completó en 2 días. ¿Los resultados? Impecables, verificados, documentados. Subió el informe al sitio web público de la empresa, en una nueva pestaña titulada La ética empieza aquí. Ese acto, un audaz gesto de transparencia, cambió la situación. Los clientes lo aplaudieron. Los medios de comunicación lo elogiaron. Los accionistas tomaron nota. Las acciones de la empresa subieron un 3% solo esa semana. Aún así, Grant seguía centrado en sí mismo. En una de las sesiones informativas vespertinas, se reunió con 2 nuevos empleados, jóvenes negros que habían pasado por el programa de aprendizaje Equinox. No se sientan cómodos, les dijo. Este lugar no es perfecto. No están aquí solo para triunfar, están aquí para moldearlo. Asintieron con los ojos muy abiertos y se erguieron un poco más en sus asientos. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas de su oficina, Grant continuó leyendo los mensajes del portal Voz desde la cabaña. Un mensaje, escrito con gramática y formato erróneos, lo hizo detenerse. Era de un exconserje de Apex. La nota era breve. Solía sentir que el aire nos faltaba aquí abajo. Gracias por darnos aire para respirar de nuevo. Grant se recostó lentamente. La luz de la lámpara de su escritorio se reflejaba suavemente en la mesa de cristal pulido. Cerró los ojos un largo instante. El peso de todo, el ardor, la traición, la reconstrucción, se posó silenciosamente sobre su pecho. No sonrió. Simplemente respiró. Grant no solo había reconstruido una aerolínea, sino que había redimido una cultura. Comenzó con un correo electrónico extraño. El asunto decía, no deberías confiar en él. Al principio, Grant Maddox pensó que se trataba de otro intento de phishing, un riesgo laboral para un hombre de su posición. Pero cuando su equipo de ciberseguridad detectó la misma publicación de blog enlazada en ese correo electrónico, desde 5 fuentes diferentes en una hora, su instinto se agudizó. Hizo clic. Ahí estaba, un artículo anónimo en un blog de conspiraciones titulado La venganza de Grant Maddox, ¿fue Apex una trampa? Estaba plagado de acusaciones, datos cuidadosamente seleccionados y lo que parecían memorandos internos de Equinox obtenidos con fuentes convenientes. El artículo acusaba a Grant de haber orquestado toda la auditoría como venganza, supuestamente provocada por el rechazo de una pasantía de vuelo en Apex años atrás. Lo pintaba como un saboteador amargado y persistente, disfrazado de ética y estrategia. El encabezado de la página parpadeaba con comentarios, ya rebosantes de especulaciones. Alguien había agitado el avispero. Grant se recostó en su silla de oficina, con la mandíbula apretada. El familiar horizonte fuera de las paredes de cristal de la sede de Equinox se desdibujó mientras los pensamientos colisionaban en su mente. Esta no era la típica resistencia corporativa. Era personal, específica y quirúrgica. Alguien dentro de su casa había dejado la puerta abierta. Llamó a Marksen, su jefe de operaciones digitales internas. «Rastrea la fuga», dijo sin levantar la vista. «Quiero metadatos, historial de IP, registros de acceso, todo». Marksen asintió, ya a medio camino de la puerta. En cuestión de horas, la lista de sospechosos se redujo a uno solo: Damien Toole. Damien había estado con el grupo de trabajo desde el principio. 30 y pocos años, agudo, tranquilo, elocuente, uno de los estrategas de datos que habían ayudado a planificar la reforma cultural. Grant lo había llamado una vez uno a tener en cuenta, en un memorando al personal. Ahora lo vigilaba por otra razón. El enfrentamiento tuvo lugar en la sala de servidores, lejos de miradas y oídos indiscretos. Frías luces fluorescentes parpadeaban arriba, proyectando largas sombras sobre los bastidores de acero. Grant estaba frente a Damien, un hombre que ahora parecía más pequeño, a la defensiva, acorralado. Marksen permaneció en silencio junto a la puerta. ¿Quieres decirme por qué? La voz de Grant era baja y firme. Damien se movió, con los dedos temblando a los costados. Se pusieron en contacto conmigo. Dijeron que destruirías todo lo que Apex había construido, que ya no se trataba de ética,
Grant entrecerró los ojos. ¿Quiénes son ellos? Ex-inversores. Algunos perdieron millones con el cambio de marca. Dijeron que los convertiste en el hazme-reír. Me ofrecieron incentivos. Damien dudó. Dinero. Una mejor posición si Equinox se desmoronaba. El silencio de Grant fue desgarrador. No era rabia lo que llenaba la sala, era algo más frío. Decepción. Así que vendiste tu integridad por unas pocas promesas, dijo finalmente. Y a cambio, intentaste pintarme como un hombre obsesionado con la venganza. Damien hundió los hombros. Pensé que tal vez tenían razón. Tal vez estabas haciendo todo esto por ti mismo. Grant se acercó, con el rostro inexpresivo. Si quisiera venganza, Damien, habría dejado que Apex ardiera sin mover un dedo. Estoy aquí para reconstruir, no para destruir. Acabas de darles a quienes intentan arruinar esta misión exactamente lo que querían. El silencio que siguió fue denso y cargado de consecuencias. Damien no suplicó, no lloró. Simplemente bajó la mirada, derrotado. Grant lo miró por última vez antes de volverse hacia Marksen. Envía todo a legal, pero diles que no vamos a presentar cargos. Marksen pareció sorprendido. ¿Lo dejas salirse con la suya? Grant asintió. No irá muy lejos. Pero no voy a malgastar energía buscando castigo cuando puedo mostrarle a la gente cómo es la verdadera responsabilidad. Más tarde esa noche, Grant se presentó ante una sala de prensa abarrotada. La entrada del blog había cobrado fuerza y la especulación estaba en pleno auge. Los periodistas disparaban preguntas mientras los flashes de las cámaras estallaban. Pero Grant no se evadió. Lo afrontó todo. Empezó con los hechos. Cómo Damien había sido comprometido, cómo los sistemas internos detectaron la brecha y cómo el artículo se fabricó a partir de fragmentos manipulados. Lo expuso con claridad, cronológicamente y sin emoción. Luego, se volvió personal. Me rechazaron de una pasantía de vuelo en Apex cuando era más joven, eso es cierto, pero esa carta no desencadenó una venganza, sino una carrera en responsabilidad de sistemas. Ese rechazo me enseñó lo que significaba ser ignorado, y cuando finalmente tuve el poder de mejorar las cosas, lo usé no para vengarme, sino para cambiar. La sala se quedó en silencio. Y sí, continuó, alzando ligeramente la voz. Alguien de mi equipo traicionó esa misión, pero la traición solo duele si fingimos que no sucedió. Así que aquí está. Cada archivo, cada detalle. Mereces saber la verdad. Se alejó del podio, dejando atrás el silencio, y luego una oleada de aplausos. A la mañana siguiente los titulares cambiaron de tono. La opinión pública se inclinó a su favor. Los correos electrónicos inundaron su oficina. Empleados de toda la aerolínea enviaron mensajes anónimos de apoyo. Uno incluso decía, «Gracias por mostrarnos cómo deben caer los líderes, cayendo hacia adelante». Damien se había ido, pero su traición había tenido un efecto inesperado. Había reforzado los cimientos que Grant había trabajado tanto para construir. Y mientras leía el informe final en su oficina esa noche, con los brazos cruzados y la cicatriz del antebrazo apenas visible bajo la manga arremangada, Grant susurró la frase que había dicho horas antes. Ahora no solo una cita, sino una verdad personal. Incluso la traición, dijo en la última línea de la rueda de prensa, solo es peligrosa si fingimos que no existe. Los agentes lo acompañaron a través de las puertas de cristal de la sede de Equinox Air poco después de las 9 de la mañana. Los suelos de mármol pulido reflejaban el sol naciente mientras los empleados se detenían a medio paso. Sus conversaciones se perdían en el silencio. Carlton Rich, el hombre que una vez se pavoneaba por las terminales con desenfrenada arrogancia, ahora lucía esposas de acero y una chaqueta descolorida del condado. Su mirada recorrió el vestíbulo, observando la transformación del lugar que una vez ayudó a envenenar. El agente federal Tarek Min lo condujo hacia adelante sin ceremonias. «Una reunión, 20 minutos», dijo con voz seca, su voz resonando débilmente en las paredes. Carlton no respondió, ni sonrió con sorna, ni lo insultó. Solo un gesto cansado. Su piel se veía más pálida. Hombros encorvados. El ardor de la vida en prisión había despojado al ego del que aún se aferraba. Pasaron la recepción principal, por un pasillo lateral donde siempre parecía reinar un silencio silencioso. Un lugar utilizado para audiencias disciplinarias y reuniones informativas ejecutivas. Pero hoy era donde un hombre se enfrentaría a los restos que había dejado atrás. Grant Maddox ya estaba esperando.
Estaba sentado al otro extremo de la mesa de conferencias, con los brazos apoyados tranquilamente en la madera, su antebrazo izquierdo con cicatrices claramente visible. No se levantó. Su expresión era indescifrable, ni acogedora, ni fría, simplemente quieta. Tras él, la pared de cristal daba a la pista del aeropuerto, donde un nuevo avión Equinox brillaba bajo el sol, símbolo de lo que había resurgido de las cenizas que Carlton ayudó a encender. Carlton dudó en la puerta. Su mirada se posó brevemente en el avión de afuera. «Lo has hecho bien», murmuró. «Siéntese», dijo Grant. Su voz era tranquila, firme, como el granito. Carlton obedeció. Los agentes permanecieron apostados afuera, con la puerta entreabierta, pero no del todo cerrada. Por unos instantes, ninguno de los dos habló. El tic-tac del reloj de pared se hizo más fuerte de lo debido. Carlton se removió en su asiento, consciente de repente de lo fuerte que sonaba su respiración en el silencio. Grant buscó una elegante carpeta negra a su lado y la deslizó sobre la mesa. «¿Sabe qué es esto?», preguntó con un tono sereno y mesurado. Carlton bajó la mirada. La carpeta no tenía etiqueta, solo un cierre plateado. La abrió. Dentro había una pila de informes, cada uno con su nombre de alguna forma. Resúmenes de incidentes, avisos legales, quejas internas, declaraciones firmadas de testigos y cronogramas. En la parte superior había una imagen impresa, una imagen fija de él sosteniendo la bandeja humeante, segundos antes de verterla sobre el brazo de Grant. «Encontrarás los informes de lesiones del hospital», dijo Grant. «Demandas presentadas por pasajeros, testimonios de tu propio equipo, cartas de renuncia, declaraciones anónimas del personal de limpieza, informes de seguridad que ocultaste, miembros de la tripulación a los que amenazaste, bitácoras de vuelo que manipulaste, y las familias, hay una página para cada una afectada por tus decisiones». Carlton tensó la mandíbula, pero sus dedos no se movieron. Sus ojos se clavaron en la imagen durante varios segundos antes de hablar. «No vine aquí a que me hicieran sentir culpable». «No se trata de culpa», respondió Grant. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz cada vez más baja pero más aguda. «Se trata de claridad. No quiero una disculpa. Quiero que entiendas lo que hiciste, lo que costó». Carlton pasó lentamente a la siguiente página. Una declaración manuscrita de un ex auxiliar de vuelo llamado Louis, luego otra de un mecánico llamado Julián, y otra. Dejó de leer, le temblaban las manos ligeramente, así que las apretó debajo de la mesa. «Estaba haciendo mi trabajo», dijo débilmente. «No», dijo Grant interrumpiéndolo. «Estabas protegiendo un sistema, alimentando, animándolo, y cuando la gente sufría la borrabas. Eso no es un trabajo, es una elección». Por un instante, ninguno de los dos habló. Los anuncios del techo se desvanecieron en un suave murmullo. La puerta C-12 parecía separada del resto de la terminal, como suspendida en su propia línea temporal. El peso del recuerdo flotaba allí como vapor. Las manos de Tyrell temblaron ligeramente al dar un paso al frente. «Así que, estoy aquí. Primera semana en el trabajo. Estoy muy nervioso, pero lo logré, gracias a lo que hiciste». Grant estudió al joven, su sinceridad, su miedo y la frágil esperanza que se aferraba a cada palabra. No solo vio a un nuevo recluta, sino a un hijo que se ponía a la sombra de su padre, intentando llevarlo adelante con orgullo. Puso una mano sobre el hombro de Tyrell, firme, firme, sin fanfarrias. El gesto transmitía más que consuelo, transmitía continuidad, transmitía un legado. «Bien», dijo Grant con voz tranquila pero firme. «Entonces el cielo sí está cambiando. Le quemaron el brazo sin saber que tiene su futuro en sus manos. Si defiendes el poder, la justicia y la rendición de cuentas, suscríbete y únete al canal. Juntos nos alzamos. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia, creada para destacar las graves consecuencias del maltrato y la importancia de la rendición de cuentas en el ámbito empresarial. Su propósito es concienciar, promover la empatía y fomentar el debate sobre el respeto, la justicia y la responsabilidad profesional.